¿Sí? Buenos días a todos. Yo creo que ya después de este maravilloso descanso, desayuno que hemos tenido, damos paso a la segunda mesa, este panel que tenemos fantástico para hablar de cómo construir nuevas casas. Ya sabéis que en este momento estamos afrontando grandes retos dentro de la construcción de la vivienda en España, que en general el sector de construcción de viviendas se está enfrentando a retos y desafíos importantes que condicionan la evolución y el crecimiento en estos años. A pesar de la recuperación progresiva que se ha vivido tras la crisis financiera y la pandemia, las empresas constructoras y todos los participantes en este sector de la vivienda siguen teniendo problemas estructurales que afectan a su rentabilidad y a la capacidad operativa. La escasez de suelo disponible para aumentar el parque de viviendas es uno de los factores más relevantes, pero la falta de mano de obra, el encarecimiento de los materiales de la construcción son desafíos importantes en este momento. Pero existen otros de los que también vamos a hablar en esta mesa y que creo que son no menos importantes, como son la sostenibilidad, la industrialización y la digitalización. Y para hablar de este tema, pues dejo a los expertos que nos den su opinión. Y para ello vamos a empezar con don Juan Carlos Cabrero, que es director del curso de técnico especialista de construcción industrializada en la Escuela de Edificación. Y le doy paso a su presentación y luego haremos algunas preguntas, debate sobre vuestras ponencias. Muchas gracias. Entiendo que tenemos la presentación por aquí. Eso es. 10-15 minutillos, que es lo que me... Lo primero, agradecer la participación de todos los que habéis venido esta mañana, agradecer a la organización que nos haya invitado a este evento. Y vamos a ver qué es esto de la construcción industrializada, por qué ahora es la construcción industrializada, por qué somos y tenemos esa respuesta, esa solución, que no es la única cuello de botella que tenemos dentro de nuestro sector, pero que ahora mismo es necesario industrializar la construcción de edificios por una serie de factores que vamos a ver ahora mismo, algunos ya se han comentado. Esto ya lo hemos ido viendo, solo un poco comentar detalles, ¿no? Estamos en máximos de población, aparte de hogares y todas estas cosas que se han estado diciendo, de visados y de... ahí tenemos los datos de población, 48,7 millones y subiendo. Deberíamos pensar qué está pasando, ¿no? Por otro lado, ese gráfico de la derecha vemos la radiografía de nuestro sector. Hablamos mucho de datos, de tal. Para mí la radiografía de nuestro sector se saca o se obtiene cuando uno coge el número de visados y el presupuesto de ejecución medio por visado. Y eso da un número. El número de visados, pues un visado puede ser un visado de una vivienda unifamiliar o de un bloque de 500 viviendas. Si cogemos precio por número de visados, vemos esto, ¿no? Entonces, la burbuja, bueno, pues la burbuja fue unos años muy concretos y a partir de ahí una travesía en el desierto. A partir de ahí nuestro sector cayó con esa gráfica, podemos ver hasta más de un 90% su actividad. Es un sector que cae de forma continuada en más de un 90% de su actividad. Es un sector que está pasando, ¿no? Esto a lo que nos ha llevado, bueno, hay una cuestión que para mí, desde mi subjetividad, cuando se habla de la especulación de la vivienda, ¿no? El suelo y, todo esto, la promoción, enseguida sale alguien con lo de la especulación, ¿no? Especular con la vivienda también es no construir vivienda. O sea, cuando alguien no construye vivienda de forma activa y se promueve la no construcción de vivienda, se está especulando con la vivienda, que es creando un problema de oferta que está encareciendo todo esto, ¿no? O sea, hay que construir vivienda, fundamental. Y luego otra, que claro, consecuencia de ese gráfico, pues hemos convertido
el problema de la vivienda social en el problema social de la vivienda. Esto ya hemos pasado ese giro, ¿no? Teníamos el problema social el problema de la vivienda social y ahora es el problema social. Esto ya es un problema social, ha cogido esos tintes, ¿no? Tema de la creación de hogares y todo eso ya se ha hablado en ponencias anteriores. Está claro que es necesario construir vivienda. O sea, ya no podemos andar. La creación de lo mismo, pues tenemos un problema, un desacople muy fuerte entre la necesidad de viviendas en España y lo que de verdad se está construyendo. Y además, estamos en récord de compra de viviendas por extranjeros. Habrá quien hay diferentes opiniones, ¿no? Hay quien le parecería fatal que se pongan limitaciones a eso y hay quien pueda decir que hay otros países donde ya está pasando. Yo voy a Singapur y a mí no me dejan comprar una vivienda. Yo voy a Canadá, está habiendo ya limitaciones. Tailandia, o sea, hay países donde esto está diciendo, oye, vamos a ver que esto de la vivienda, aparte de un activo de inversión, es un bien de primera necesidad para los habitantes que viven ahí. Oiga, esto es un bien de primera necesidad y habrá que ver qué se hace con esto. Y el que se hace es debatible. O sea, dentro de lo que es la cadena de valor, pues también se han hablado de muchas cosas, de que hay problema con el suelo, con las licencias, con la seguridad jurídica. Bueno, pues todo eso se está trabajando. La financiación es un factor fundamental, como vamos a ver un poco más adelante. Y luego además tenemos un problema de escasez de mano de obra cualificada, que no es un problema local nuestro, sino que es un problema también de muchos otros países desarrollados. No es un problema propio español. Se criminaliza mucho a las generaciones jóvenes que no quieren hacer trabajos duros, que tal, que igual. Es un problema, es una cuestión compleja. Daría para otra jornada entera aquí en esta sala, donde debatiéramos sobre qué causas generan que los millennials tardíos y los generación Z no quieran pisar una obra. ¿Y qué está pasando? Es bastante más complejo que decir, bueno, es que son perezosos, es que tienen que luchar, o sea, esto es más complicado. Pero bueno, la realidad es que la mano de obra tenemos un problema y una respuesta de ello es industrializar. Esto os pongo esta slide porque para mí fue un cambio en el argumentario que se está viendo en este sector, sobre todo en la parte de construcción y de promoción de viviendas y incluso a cierto nivel intelectual, político. Esto es el arranque del Congreso de Construcción Industrializada en Stanford en el año 2024, principios, donde básicamente lo que se venía a decir es que ante una necesidad evidente de que hay que construir vivienda, hay que hacerlo de forma sostenible y que la respuesta es la industrialización de la construcción de los edificios. La respuesta no es no construir, la respuesta es construir. O sea, y que esa sostenibilidad hay que entenderla como una sostenibilidad social, como una sostenibilidad económica y como una sostenibilidad ambiental. O sea, tener en cuenta esas tres cuestiones. Voy bastante rápido, pero bueno, hay cosas que ya se han dicho muchas veces, ¿no? Que esto de la construcción industrializada, pues bueno, costes y plazos previsibles, mejores edificios tanto en prestaciones como en sostenibilidad. Tenemos un problema también, claro, falta mano de obra, ya, pero es que somos el sector líder en siniestralidad laboral. ¿Usted enviaría a su hijo al sector líder en siniestralidad laboral? Pues igual hay otros sitios más cómodos donde trabajar. O sea, pues igual el industrializar la construcción de los edificios nos va a servir para reducir esos índices de siniestralidad laboral y hacer nuestro trabajo más atractivo, ¿no? Hay un poco más, ¿qué es esto de la construcción industrializada? Bueno, se habla mucho, estos son módulos, esto es hormigón, esto es madera, esto es, bueno, la definición más clásica y que se ha empleado en las últimas décadas es que, bueno, que los sistemas constructivos industrializados son aquellos donde los componentes entran a formar parte del sistema para construir una edificación, son fabricados, o sea, esos componentes, esas piezas del edificio son fabricadas industrialmente en un lugar distinto a la obra y posteriormente son trasladados a esta para ser montados y ensamblados. Esa definición más clásica, genérica, en el entorno de la cuarta revolución industrial en la que estamos ahora, pues hay que añadirle esa siguiente capa de digitalización, de enfoque al cliente, de uso de plataformas de componentes.
de digitalización de cuestiones fundamentales como la fabricación, la logística, el enfoque al cliente. O sea, todas esas cuestiones van una capa por encima de lo anterior. Además, esto de la construcción industrializada, la industrialización de la construcción de los edificios, no hay que verlo como un blanco o un negro, sino que hay una gama de grises. O sea, tenemos, no es A o B, sino que, bueno, hay diferentes sistemas constructivos con diferente participación de los componentes dentro del sistema. Podemos ver desde edificios construidos desde una forma más convencional, bueno, en los que empleamos baños industrializados, cerramientos industrializados. Podemos utilizar baños y cerramientos, podemos utilizar estructura y cerramientos industrializados, estructura, cerramientos y baños, con lo cual, ventajas e inconvenientes tendrán un mayor o menor protagonismo dependiendo de lo industrializado que sea nuestro sistema. Aquí hay una idea fantástica que fue de José Antonio Fernández Ordóñez. Alguno por aquí estudiasteis con él, los ingenieros, los de caminos. Bueno, él puso negro sobre blanco la idea de que hay un grado de industrialización coste óptimo de cada edificio. Algo tan obvio como que nuestras circunstancias materiales definen la forma en la que construimos. O sea, y que industrializar de más puede ser más caro como industrializar de menos. O sea, que todo esto hay que darle una vuelta, ¿no? Como decía don Miguel Fisac, la arquitectura es el dónde, el para qué y el cómo, y al final nos queda un espacio de aire humanizado, exterior, interior, entre medias. O sea, cada edificio con su dónde, con su para qué y su cómo tendrá un grado de industrialización coste óptimo. Aprender. Nosotros desde la Fundación Escuela de la Edificación, el Colegio de Aparejadores de Madrid, una de nuestras áreas es la formación. Llevamos 6 años con un curso que ha sido pionero tanto en España como, bueno, somos muy apreciados, somos apreciados internacionalmente. Cuando vas fuera a congresos dicen, oye, pues nos gustaría hacer un curso como el vuestro. Hay una parte que es fundamental, que es aprender de nuestros errores, aprender de experiencias pasadas. Dentro de lo que es una parte que fue exitosa, fue cuando llega Khrushchev y dice, pues bueno, pues vamos a industrializar esto de la construcción de los edificios. Y bueno, ellos lo tenían muy fácil, ¿no? Hay una integración vertical, un político que dice aquí van 30.000 viviendas y como van 30.000 viviendas van 2 fábricas, va una de baños, va un tal, ningún funcionario, nadie se opone, todo esto, y al que se oponga, un barazo, ¿no? Ellos consiguieron, sí, elevar la demanda de vivienda con esa estrategia. Cuando los norteamericanos intentan intentan hacer lo mismo, lo que se encuentran es que en una sociedad libre, abierta y civilizada, pues hay que hacer las cosas de otra manera. La clave de todo esto es garantizar la estabilidad de la demanda de los fabricantes de componentes. O sea, tenemos que llegar a unas estrategias de colaboración público-privada en la que el Estado, como principal cliente del sector inmobiliario, es capaz de bueno, facilitar y promover esta forma de construir los edificios para que esos fabricantes no tengan serios problemas de flujos de caja, ¿no? En los años 70, Reino Unido, pues también aprendemos de errores, ¿no? Pues cuando pasa algo como Ronan Point, en la escuela nos decían que para que un edificio se caiga tiene que estar mal diseñado, mal construido y sobre todo, tener muy mala suerte. Pues en este caso estaba mal, con un gran sistema constructivo buenísimo, con una calidad extraordinaria, bueno, pero estaba mal calculado, se construyó mal y además hubo una explosión interna. O sea, ¿qué aprendemos? La importancia de la formación. ¿Por qué podemos escuchar el término métodos modernos de construcción en lugar de construcción industrializada? Por cierto, mala imagen de estos sistemas. ¿Y por qué? Pues ya era más una cuestión sociológicas, de creación de guetos, de decir, vamos a hacer 5.000 viviendas, todas ahí, y las repartimos todas sin... Vamos a intentar, la arquitectura, el urbanismo es más que construir, sino hay unas cuestiones sociológicas de crear comunidades, en fin, eso lo veremos más adelante, ¿no? Se está trabajando en otros gobiernos, se está haciendo muchísimo esfuerzo ya en industrializar la construcción de los edificios, con aciertos y con ciertas vicisitudes. Reino Unido arrancó muy fuerte, ha tenido sus problemas, sobre todo de solvencia en empresas sobre las que se invirtió muy fuerte.
Ellos están yendo ahora hacia las plataformas de componentes, más que hacia los sistemas volumétricos. Bueno, en el fondo ya los estados están tirando de este sector para mejorar todo el tema de financiación, para todo el tema de apoyo a las fábricas, porque es necesario construir y nuestras circunstancias nos obligan a construir de una forma industrializada. Termino ya me estoy ya acercando a ese final. Esto es la estrategia, ¿no?, que está abordando ahora mismo el gobierno norteamericano, que es la creación de algo muy parecido a lo que aquí en España creo que estamos haciendo muy bien, que son los clústeres, o sea, tanto el clúster nacional como clústeres locales autonómicos, en los que se enlaza el gobierno, el sector público, con las empresas y con los startups y academia, ¿no? Formación, o sea, las empresas innovadoras, la formación, el gobierno, las empresas. Y van creando sinergias, van creando ese ecosistema que nos permita llegar a esto, ¿no? A que esos sistemas industrializados abiertos, dentro de un entorno propicio, tener una estabilidad de esa demanda de componentes hacia los fabricantes, para arrancar la industria, para que esto no sea arrancada de caballo, parada de burro, ¿no? Y grados de industrialización, lo que hemos comentado antes, dejo por aquí la slide, no sé si se podrá pedir para los asistentes que puedan compartirlo y estudiarlo con más detalle. Uno de los caballos también muy importantes en los que estamos trabajando el Colegio de Aparejadores de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid es en cuestiones de financiación. Estudiar cuáles son las herramientas de financiación que son necesarias y qué medidas se podrían ir tomando para, dependiendo del grado de industrialización de los diferentes proyectos, pues favorecer el que estos proyectos industrializados tengan una mejor financiación, ¿no? El entrar también con la parte financiera a la hora de la prescripción de qué sistema constructivo se va a emplear en cada operación inmobiliaria, eso es una parte importante. O sea, de hecho, los ingleses en la última edición del Riva Plan of Work, al asesor de construcción industrializada le ponen en el hilo temporal antes incluso que la entrada del arquitecto. Oiga, pues, ¿por qué? Pues porque al final analizas todo dónde, para qué, cómo, la industria, los componentes, qué me va a hacer falta y dices, oye, pues lo vamos a hacer con madera. Y con madera, pues coño, pues habrá que llamar a Iñaki. O sea, digo yo, o a alguien, o a Iván, o a compañeros que saben construir con madera. Y si es otro sistema, pues será otro. O sea, pero digamos esa prescripción previa y viene muy relacionada con la parte financiera. O sea, somos un sector financiero. Y ya último, análisis de flujos de caja y grados de industrialización. Eso lo estábamos haciendo el colegio con Juan Laborda y la Universidad Politécnica de Madrid, con Laborda, un economista de mucho prestigio, y pronto iremos presentando más resultados. Y claro, la importancia de la formación. Nosotros llevamos 6 años, 6 ediciones del curso de técnico especialista en construcción industrializada. Es un posgrado de 190 horas. Visitamos fábricas, vienen las empresas referentes en construcción industrializada, alguno acabáis de estar por aquí. Y ya a partir de la segunda empezaron a participar universidades como Delft, como Stanford, pues porque vieron nuestro curso y dijeron, queremos ser parte de esto. Y ahora ya en la sexta pues seguimos en esa dinámica, es un proyecto ya consolidado, porque industrializar la construcción de los edificios nos obliga a formarnos y a aprender más cosas. En fin, nos pasamos la vida formándonos, pero también entiendo que forma parte también de nuestra carrera profesional. Muchas gracias. Creo que me he ido un par de minutos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Luego nos abriremos en el debate frentes que has abierto, ver un poquito si profundizamos un poco más en algunas de las inquietudes que creo que todos los que estamos aquí tenemos un poco para avanzar con la industrialización. Bueno, la siguiente ponencia será llevada a cabo por don Jesús Barnes Martínez, responsable de nueva edificación en Neggia, Grupo Naturgy.
y te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, pues para quien no nos conozca, el grupo Nexia es la empresa distribuidora de gas natural y gases renovables del grupo Naturgy. Estamos presentes en más de 1.100 municipios, en 10 comunidades autónomas. Gestionamos más de 60.000 kilómetros de redes y tenemos la responsabilidad de dar suministro de gas a más de 5 millones de puntos de suministro domésticos, comerciales e industriales. Si contabilizamos toda la red a nivel nacional, pues hay más de 95.000 kilómetros que dan servicio al 85% de la población, mejor dicho, cobertura, y al 100% de la industria. Y yo pertenezco al equipo de nueva edificación, donde, bueno, pues en líneas generales, nos dedicamos a acompañar y asesorar pues, a ingenierías, arquitecturas y empresas promotoras, tanto en inicialmente los desarrollos de suelo, como posteriormente en las promociones residenciales de viviendas. ¿Y qué importancia tienen las redes de gas a nivel España y a nivel Europa? Bueno, hay un dato que yo creo que mucha gente no conoce y es que la demanda de gas en España es un 30% superior que la demanda de electricidad. Y este dato a nivel Europa es muy parecido, es el 25% superior la demanda de gas a la de electricidad. Y por otra parte, las redes de gas tienen un papel actualmente estratégico en cuanto al almacenamiento energético de energía de una forma eficiente y además de una forma económica. Y en esta línea, pues Europa, dentro del camino para descarbonizar las redes energéticas, pues aprobó en el año 2023 el Plan Objetivo 55 y dentro de las muchas medidas en lo que concierne al gas, pues establece como hoja de ruta el ir sustituyendo progresivamente el gas natural por los gases renovables. En España tenemos el PNIEC, que está totalmente alineado con este plan Objetivo 55 y que cuantifica también objetivos de producción de gases renovables en este trayecto que tenemos que recorrer para cumplir los objetivos propuestos. Y si bajamos al terreno de los edificios, de las edificaciones, el año pasado por fin se aprobó la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética, que dice una cosa muy importante, y es que los sistemas híbridos, que son aquellos formados, por ejemplo, por una bomba de calor y una caldera, no serán considerados como sistemas fósiles. Por lo tanto, son opciones válidas de descarbonización. Esta directiva también indica que a partir del 1 de enero del 2025 se prohíben subvencionar sistemas energéticos que solo contemplen calderas de combustible fósil. Pero sí que se pueden seguir subvencionando, como hasta ahora, sistemas de hibridación como los que he comentado anteriormente. Y, en definitiva, esta directiva en ningún momento contempla que las calderas de gas estén o vayan a estar prohibidas, ni siquiera que haya que sustituirlas por otras alternativas como bombas de calor. Bueno, ¿y qué son los gases renovables y qué es en concreto el biometano? Bueno, pues el biometano es un gas renovable que se produce por la descomposición de residuos orgánicos, como los que producimos en las ciudades, con la basura orgánica, aguas residuales y también los residuos agrícolas y ganaderos. Si estos residuos los tratamos en plantas de biometano, lo que vamos a conseguir a través de un proceso de digestión anaerobia, en un primer lugar, conseguimos lo que se denomina biogás, que ya es un gas renovable, que ya es un gas que se puede utilizar en procesos industriales y en autoconsumo. Hay más de 200 plantas de biogás en España funcionando. Pero si lo que queremos es conseguir biometano, lo que hacemos es someter este biogás a un proceso de mejora, que se denomina upgrading, de limpieza, y el producto final, que es el biometano, pues es ya un gas renovable totalmente compatible con el gas natural y que, por tanto, se puede inyectar a las redes existentes y llegar pues, a los puntos de suministro finales.
bueno, de hecho, sin ser conscientes de ello, ya desde hace tiempo en los puntos de suministro finales se está consumiendo un porcentaje de biometano y este porcentaje, como vamos a ver a continuación con el desarrollo de las plantas de biometano, pues cada año va a ser superior. Solo en el ámbito de actuación de Netgia hemos pasado de 59 solicitudes de conexión de diferentes proyectos que teníamos en el año 2020 a tener más de 500 solicitudes de conexión de proyectos censados el mes pasado. Estos proyectos suman un potencial de producción de biometano de más de 28 teravatios hora y con este potencial seríamos capaces de descarbonizar la totalidad de nuestros clientes domésticos comerciales. Y también se produjo en marzo del 2023 un hito importante para el sistema de gas, pues se puso en funcionamiento el sistema de garantías de origen. Un sistema que ya funciona en el sector eléctrico desde hace muchos años y que permite, al igual que en el sector eléctrico, pues que los consumidores finales puedan contratar tarifas de gas renovable que certifiquen ese origen. Actualmente hay 66 instalaciones ya registradas, de las que 43 se encuentran produciendo diferentes tipos de gases renovables. Bueno, me gusta mostrar esto que es Francia, es un ejemplo, diría yo, un espejo, ¿no?, en el que mirarnos y un ejemplo de lo que está pasando en España en estos últimos años. Francia fue capaz de multiplicar por 16 en solo 7 años el número de plantas de biometano en funcionamiento, pasando de 44 a las más de 700 plantas que tiene actualmente. Como hemos visto, bueno, nosotros solo en Netgia tenemos ahora mismo más de 500 proyectos en marcha. Y España, además, es que es el tercer mayor el tercer mayor potencial de producción de biometano en Europa, solo por detrás de Francia y de Alemania, que además es actualmente el mayor productor de biometano en Europa. Bueno, y entrando en estas soluciones energéticas de hibridación que reconoce la directiva europea como opciones de descarbonización, pues bueno, ¿qué ventajas tienen estas soluciones? Bueno, pues por una parte suponen un menor coste para los promotores, ya que en comparación con sistemas únicos de bomba de calor, permiten poder sustituir parte de la potencia eléctrica destinada a la bomba de calor por potencia de caldera de gas. Y por otra parte, y fundamental, sobre todo es el ahorro para los propietarios en la factura energética. Los sistemas de hibridación, como se muestra o se intenta mostrar en la gráfica de abajo, lo que hacen es, a través de la centralita que tienen, medir en cada momento tanto el rendimiento de los generadores en función de la temperatura exterior, así como el precio en cada momento de las energías. Y esto permite hacer un mix de generación óptimo y que hace que el sistema pues, sea inmejorable en cuanto a eficiencia. Este sistema no es un 1-0 o trabaja la bomba de calor o trabaja la caldera. Es un sistema que, en función de estos parámetros comentados, pues va adaptando ese mix de generación para conseguir siempre el máximo ahorro y la máxima eficiencia. Y como consecuencia de este sistema, lo que conseguimos es que el rendimiento estacional del sistema sea mayor y además prolongar la vida útil de los equipos. Comentar también un poquito rápido una tecnología que es un poco también desconocida, que es la aerotermia gas, que es una bomba de calor aerotérmica que está accionada, como su nombre indica, pues por un motor a gas y que soluciona en muchos casos problemas que existen de limitación de potencia en muchas ciudades o en algunos barrios de algunas ciudades. Otras ventajas a destacar, pues, en cuanto al confort de estas soluciones, pues permiten poder reducir el almacenamiento de agua caliente sanitaria necesario, ya que si fuera necesario la caldera la produce de forma instantánea. Y también al tener dos generadores distintos, pues podemos generar dos al mismo tiempo. Podemos generar, por ejemplo, agua caliente con la caldera y generar frío o calor con la bomba de calor, con la aerotermia. En cuanto a eficiencia energética, estos sistemas, por supuesto, cumplen con el código técnico de la edificación. Si lo comparamos con sistemas solo de bomba de calor, mantienen las mismas calificaciones energéticas y, como hemos visto antes, las calderas
están preparadas y lo están haciendo ya para funcionar con gases renovables, y la posibilidad también de poder contratar tarifas de gas renovable con garantía de origen. Bueno, aquí mostrar esquemáticamente algunos de los sistemas, de las soluciones que se utilizan en nueva edificación de hibridación. Pueden ser soluciones centralizadas, mezclando, como estamos comentando, bomba de calor y caldera. Pueden ser soluciones mixtas que produzcan un servicio, como por ejemplo el agua caliente, de forma centralizada con bomba de calor, y luego una solución individual para el resto de servicios. O también soluciones individuales a utilizar tanto en viviendas en bloque como en viviendas unifamiliares, como puede ser la máquina híbrida compacta, que es un equipo que ya une dentro de sí la bomba de calor y la caldera de una forma, con un tamaño muy reducido, y que pues da los mismos servicios que una bomba de calor única. Estos ejemplos que estamos viendo, pues en situaciones reales, aquí tenemos, por ejemplo, una promoción en construcción actualmente en Valladolid, que se termina este año y que va a tener un sistema híbrido centralizado de aerotermia y gas, con una calificación energética AA. Otro ejemplo puede ser un edificio entregado hace unos meses en Loeches, que tiene producción mediante energía solar térmica, tiene calderas individuales de gas con radiadores como emisores y una calificación energética AA también. O como ejemplo de esta tecnología de aerotermia gas, que se utiliza mucho en hoteles, se utiliza mucho en el sector terciario, pero también en el sector residencial, como en esta promoción ya terminada también en Alicante. Y para terminar, como conclusiones de mi exposición, dos frases claves, diría yo. Por una parte, el sector del gas es un vector necesario e imprescindible en la transición energética, aumenta la independencia energética, acelera la descarbonización, supone una alternativa con menor coste económico para los ciudadanos y empresas en este periodo de transición energética. Y a través de las plantas de biometano, pues generamos economía circular, ayudamos a resolver también el problema de gestión de residuos. Y con respecto a las soluciones de hibridación con gas que comentamos, para nosotros son la mejor solución, garantizan el confort de las viviendas, reduciendo al mismo tiempo las posibles reclamaciones, mejoran, como hemos visto, la eficiencia de los sistemas, mantienen las calificaciones energéticas y, como hemos visto también, pues son soluciones más económicas tanto para el promotor como para los clientes finales. Y las calderas de condensación que se utilizan son una tecnología pues consolidada, eficiente y preparada para poder usar con gases renovables. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Igualmente luego debatiremos un poco de las opciones planteadas y un poco qué tal están funcionando y el background que tienen detrás, ¿no? Pues la siguiente ponencia está a cargo de don Enrique García Cámara, director comercial y de marketing de la empresa Aldes España, y nos va a hablar del factor salud y la eficiencia energética en las nuevas promociones. Muchas gracias y la mesa es tuya. Bueno, se me lo va a poner un poquito más altito, al revés. Vale, no, sí, bueno, tampoco... bueno, lo primero de todo quería dar las gracias por esta oportunidad que un año más nos han ofrecido a Aldes para exponer un poco, pues bueno, este título que he elegido hoy, que es el factor salud y la eficiencia energética. La verdad es que cuando lo pensé sí que me parecía importante, pero a medida que he ido viendo cómo avanzaba el foro de hoy, pues creo que casi he dado en el clavo sin quererlo. Sí que quería hacer un pequeño paréntesis de 2 minutitos, porque, bueno, visto lo que se ha ido exponiendo hoy y, bueno, y cómo hemos ido avanzando, yo, bueno, los que ya me conocéis un poquito más, hace 10 años decidí salir un poco de mi zona de confort, que era el clima, y especializarme en la ventilación, y creo que he acertado de pleno, ¿eh? O sea, de hecho, en este mismo foro, hace 3, 4 años, hice unas declaraciones sobre el problema de la vivienda y demás, y yo creo que en ese momento fui un visionario,
porque sí que ahí mi compañera Lucía se escandalizó un poco porque dije que nos acercábamos hacia los pisos ataúdes y era verdad, o sea, yo creía que era la solución mejor que íbamos a exponer en estos futuros años porque cada vez reducíamos más el volumen de los pisos y esto se encaminaba a que llegaría un día en que los pisos serían tan pequeños que casi cuando te mueres lo único que tienes que hacer es cerrar la puerta y que te bajen al sótano. Y es cierto, o sea, he visto que la solución va enfocada a ese camino. No vamos a llegar a ese extremo, pero sí que es verdad que la reducción de las viviendas es un hecho. O sea, yo creo que hay más soluciones, pero no son tema mío el debatir cómo se puede solucionar ese problema. Yo opté por irme al campo y por lo tanto, pues oye, disfruto un poquito más de espacio. Pero sí que es verdad que el reducir el volumen de la vivienda va a generar un problema de salud bastante importante, porque al final es matemática pura, o sea, no es que yo me lo invente. Si tú reduces el espacio, reduces el aire que puedes respirar dentro de esa vivienda y si no haces que ese aire sea de una buena calidad y que no perjudique a tu salud, pues lo que estamos convirtiendo es que esas casas se van a convertir en una trampa mortal para nosotros mismos. Por lo tanto, yo decía que elegí este título sin saber un poco cómo se iba a desarrollar el foro, pero creo que he dado en el clavo. Bien, ¿por qué es importante esa ventilación? Yo lo primero que quiero explicar es que la ventilación es el némesis de la eficiencia energética. O sea, todo el que piense que con la ventilación vamos a mejorar, no, no. Somos el enemigo número uno de la eficiencia energética. Y es cierto, o sea, no engaño a nadie, ¿eh? Tened en cuenta que al final la ventilación no es otra cosa más que coger el aire que tienes contenido dentro de una vivienda en la cual has gastado un dinero y un esfuerzo en climatizar y nosotros lo que hacemos es cogerla y tirarla a la calle. Lo más eficiente que puedes hacer. Pero tiene su porqué y su para qué. Y eso es lo que quería explicar hoy y quería que entendiéramos, porque sí que al final la ventilación, puesto que está impuesta por normativa dentro del Código Técnico de la Edificación, pues es algo que la gente lo cumple porque lo obligan, como normalmente pues, se cumplen todas las normas, pero nadie profundiza en saber por qué se obligó a hacer ese cambio, por qué se obligó a ventilar a partir del año 2007, cuando se cambió el Código Técnico de la Edificación. Y todo eso tiene una raíz precisamente en la salud de la gente que va a ocupar esos espacios que tanto esfuerzo pues, ponemos en construir, en diseñar y en elaborar. Esto es simplemente una imagen para que veáis un poco hasta qué punto es importante ese aire. Nosotros respiramos hasta 12.000 litros de aire al día, que si lo cubicáis en un depósito, pues imaginaros el espacio que necesitamos para poder desarrollar esa vida. El aire es un problema que al final yo siempre he dicho que es el mal invisible. Tened en cuenta que todo lo que percibimos, todo lo que vemos, si no es beneficioso para nuestra salud o puede ser perjudicial, pues intentamos evitarlo. He puesto este ejemplo que es muy gráfico, un vaso de agua, si tú abres el grifo y sale el agua turbia, el agua marrón, sucia, yo creo que nadie en su sano juicio, salvo que nos estemos muriendo de sed, a nadie se le ocurriría beberse un agua así. Pues con el aire ocurre lo mismo. Nadie que sepa que el aire que respira en su vivienda está contaminado, nadie estaría dispuesto a respirarlo. Pero el problema del aire es que no se ve. No se ve, no se siente, no se percibe. Puedes percibir ciertos olores, pero los contaminantes, lo que realmente perjudica a tu salud, ese garradón, esos ftalatos, todos esos agentes químicos que tanto nos perjudican, ni se ven, ni se huelen, ni se sienten. Los padecemos, pero no los sentimos. Por lo tanto, es importante tomar medidas y tomar esa precaución. ¿Cómo podemos evitar esos problemas? A través de una buena ventilación. Si tenemos una buena ventilación en nuestro hogar, conseguiremos que esa vida y ese desarrollo de nuestra actividad sea mucho más productivo y sobre todo mucho más beneficioso. ¿Qué tipo de contaminantes podemos encontrar? Pues mirad, como veis, nuestras viviendas están rodeadas de todo tipo de contaminantes, desde los propios contaminantes productivos, o sea, producidos por la propia generación de la vivienda, es decir, por la propia construcción, pinturas, disolventes, lejías, amoníacos, como los que generamos en el día a día, humo, CO2, el vapor de agua. Simplemente esa humedad, todos esos agentes se van acumulando dentro de nuestra vivienda. ¿Cuál es el perjuicio que tenemos contra todo esto? Pues aquí lo tenéis claro. Yo siempre he dicho que al final el cuerpo humano es un filtro gigante. Ese aire que respiramos, para que se pueda disolver en la sangre, pues hay que filtrarlo mucho.
primer filtro que pasamos es la nariz, donde se quedan los agentes pues, más grandes o, por así decirlo, más visibles. Después pasamos a la garganta. Ese aire sigue circulando por nuestro cuerpo hasta que llega a los pulmones y finalmente a la sangre. En cada una de esas paradas se van depositando esos contaminantes que respiramos. Con lo cual, contra más limpio esté ese aire, menos problemas y menos dificultades tendremos el día de mañana de que ese aire que llega hasta la sangre pues, esté completamente limpio y sea sano y nos genere pues, una buena calidad de vida. Como os decía, en el año 2007, bueno, he hecho un poco una referencia a lo que había antes del año 2007 porque yo siempre lo veo como algo así, o sea, como si viviéramos en la prehistoria, era como que no existía nada. Estaba el código técnico y no había nada ahí, había un vacío legal. Pero bueno, es verdad que a partir del año 2007 pues empezamos a cambiar esa percepción sobre el aire interior de las viviendas y se generó el primer código técnico, un código técnico un poco atropellado, un poco sobredimensionado, bastante precario para lo que necesitábamos en aquel momento, pero como habéis visto antes, estábamos construyendo 700.000 viviendas en el año 2007. O sea, el potencial de acusar a la salud de las personas era enorme, con lo cual había que hacer algo. Y es verdad que, bueno, por lo menos se puso en marcha algo, esa pequeña reglamentación, pero realmente el que dio el visto bueno y el que ya se enfocó no solo a vamos a dejar que no se muera la gente y vamos a empezar a cuidar su salud, y se preocupó también un poco con el tema de la eficiencia energética, fue a partir del año 2017, donde ya se hizo una revisión en profundidad de ese código técnico, se empezaron a especificar el tema de la salubridad, a especificar los problemas que estábamos teniendo con la eficiencia energética, por lo que os decía antes. Estábamos atacando directamente contra esa eficiencia energética. Y fue a partir de entonces cuando ya hubo mayor concienciación de los procesos constructivos y el porqué y el para qué de todo de estos cambios. Al final, si lo pensáis bien, las casas, y eso está bien, ¿eh? O sea, yo es una cosa que defiendo a muerte porque creo que es importante el consumir menos, el destrozar lo menos posible el planeta. Y para ello lo que hemos conseguido es hacer las casas cada vez más estancas, más eficientes, mejores viviendas. Yo creo que al final ese es el objetivo. Pero todo tiene su parte buena y su parte mala. Si tú haces una casa muy estanca, lo que estás haciendo al final es un efecto tupper. Es que todo lo que queda ahí, se queda ahí. Y la idea un poco de todo este proceso es que sea estanca a niveles de eficiencia energética, pero sobre todo que también sea un hogar, y en toda la magnitud de la palabra, un hogar para todas las personas que lo habitan. Que sea un sitio seguro, un sitio donde quieras estar y un sitio donde disfrutes el estar. ¿Qué hemos ido innovando durante todos estos años? Pues, como os decía al principio, la ventilación es la némesis de la eficiencia energética, es cierto, pero hemos puesto remedio, ¿eh? O sea, no penséis que todo es así a lo grande. Existen hoy ya pues, distintos equipos que minimizan ese impacto contra la eficiencia energética. Yo creo que uno de ellos, que es lo más importante, es el tema de la recuperación de calor, y es por dos factores a la vez. Un recuperador de calor no es simplemente un aparato que te consiga recuperar esa energía y aprovechar la máxima eficiencia de ese proceso de ventilación, sino que además, pues oye, ya que teníamos el aparato y que ibas a controlar el aire que extraías de la vivienda junto con el aire que estabas aportando a la vivienda, pues oye, equiparle de una buena filtración a este sistema, lo que va a hacer es mejorar no solo esa ventilación, sino también esa calidad del aire que tenemos dentro de la vivienda. Por ello, lo que hicimos fue pues, dotar a estos equipos de unos sistemas de filtración adaptables que se puedan personalizar a cada persona o a cada zona donde habiten esas personas, y de esa forma dar una solución mucho más eficiente y mucho más personalizada a todos los problemas. El sistema es muy sencillo, al final no es más que un sistema de doble flujo con una batería de intercambio de calor, en donde el aire que extraes y el aire que impulsas por así decirlo, se rozan pero no se llegan a tocar nunca, que es una expresión bastante buena. Pero es cierto, son distintas capas. Lo que hacemos es ceder calor, pero nunca jamás el aire que entra en la vivienda se llega a contaminar con el aire que estamos extrayendo. Son como dos ciclos diferentes y lo que conseguimos de esta manera es aprovechar esa energía que estábamos extrayendo de la vivienda. Ese aire viciado se tira al exterior y el aire que entra dentro de la vivienda
conseguimos climatizarlo y recuperar esa energía para que de esa manera pues, podamos ahorrar pues, en todos esos procesos de climatización y calefacción y de confort de dentro del hogar. Hoy en día todos estos procesos también se han mejorado, como decíamos, se ha dotado a estos equipos de bypass para aprovechar las energías exteriores, pues cuando tenemos mejores temperaturas. Hemos puesto distintas etapas de filtración para mejorar esa calidad de aire interior, pero todo este ejercicio de mejorar esa ventilación sin una optimización del proceso de climatizar esa vivienda, pues la verdad es que tampoco tenía mucho sentido como tal. Por lo tanto, pues bueno, a todo esto que hemos ido añadiendo junto con sus calificaciones energéticas y mejoras en los consumos, lo que hemos hecho ha sido aportar un poquito más, un granito de arena a ese confort térmico. Y sí que por aquí voy a pasar un poco por encima, porque lo que quiero que veáis luego, sobre todo, es el tema de los números, que puesto que hoy hemos estado mostrando números, creo que estos números son bastante significativos. Este es nuestro sistema de confort climático, nuestro sistema de aerotermia aire-aire, que es un sistema un poco diferente al del resto del mercado, porque bueno, ya sabéis que siempre nos gusta desmarcarnos un poquito de lo que hace el resto de la gente. Somos un poco la oveja gris, porque ya no es ni negra. Y de esta manera, pues oye, es una solución que creemos que es muy sencilla, muy económica, pero sobre todo lo importante, que es para mí lo que realmente resalta, no es en sí bueno, pues lo caro o barato que pueda ser, lo bonito o feo que pueda ser o la solución que te pueda aportar, sino sobre todo esto. ¿Para qué sirve un sistema de este tipo y qué podemos hacer con esto? Aquí lo que hemos hecho ha sido analizar un piso tipo, dos dormitorios, dos baños, una cosa bastante normalita, en distintas zonas climáticas de España, porque España es una zona un país un poco diferente a lo que es el resto de Europa, porque en un mismo país podemos tener 3 climas distintos, o incluso podía haber puesto también el clima tropical, que sería ya pues, un poco Canarias, pero ya sería extremarlo demasiado. Pero bueno, aquí básicamente lo que he hecho es compararlo contra un sistema tradicional, no de hibridación ni de nuevas tecnologías, ni sistemas de bajo consumo, sino lo que podemos encontrar en cualquiera de esas viviendas construidas en los años 80, años 90, en donde la eficiencia energética no se miraba tanto, pues un sistema de calefacción, un sistema de agua caliente sanitaria, un sistema de climatización, y eso compararlo con un sistema de ahorro energético como es el nuestro, por ejemplo, o cualquier otro sistema de aerotermia al uso que se puede desarrollar hoy en día, y que veáis un poco lo importante que es esa eficiencia energética. Hablábamos hace un momento de que las viviendas cada vez se hacen más pequeñas, las viviendas cada vez se comprimen más. Pues bien, es importante que esas viviendas estén bien dotadas, que esas viviendas tengan no solo una buena calidad de aire, no solo una buena confort dentro de la vivienda, sino que también sean viviendas que a la postre nos ayuden a ahorrar ese consumo energético. Yo creo que un poco la clave está aquí, en desarrollar esas nuevas tecnologías. Cuando hablábamos de soluciones para las nuevas viviendas, puesto que los espacios cada vez son más comprometidos, cada vez ahorramos hasta el último milímetro, pues que los fabricantes, en este caso pues me pongo yo, porque pues, oye, como fabricante que soy, para ello nos desarrollamos y tenemos ese I+D+I, pues en este caso yo creo que es importante que nos enfoquemos en eso. Si no vamos a llevar la contraria a la gente, no vamos a hacer casoplones como los que puedan tener en Estados Unidos, en las fincas estas, y oye, vamos a hacer viviendas más pequeñas, vamos a buscar el aprovechar esos espacios, el hacer equipos todavía más compactos, más eficientes, que consuman mucho menos, porque realmente no necesitamos más consumo. Tened en cuenta que estos equipos son de 4, 5, 6 kilovatios. No necesitamos más para ese tipo de viviendas, pero sí necesitamos que todos esos equipamientos que tengamos dentro de la vivienda que sean capaces de comunicarse entre sí, que sean capaces de actuar en tiempo real, que sean capaces de conseguir esa eficiencia energética a la que nos tenemos que ir enfocando todos, y si no estamos aquí, seguramente que estaremos fuera del mercado, porque visto lo visto, hacia aquí es hacia donde van, y de una manera o de otra tendremos que entrar por ese aro. Podemos luchar contra ello, pero yo creo que lo mejor es unirse todos y que de esta manera pues, hagamos casas más saludables, más sanas y sobre todo hogares donde podamos vivir el día de mañana. Y con todo esto, pues yo creo que he acabado casi en tiempo y todo. Así que muchas gracias.
Te dejo aquí el mando. Pues muchas gracias, Enrique. Muy instructivo. Ha sido muy interesante complementar esta parte de salud en las viviendas, que yo creo que a veces nos olvidamos de ello. Y por último, y la última ponencia está a cargo de don Iñaki Alonso, que es CEO de Distrito Natural y que nos va a hablar de la sostenibilidad, circularidad, viviendas ecológicas y colaborativas, que yo creo que es una ponencia que nos va a cerrar un poco el ciclo de lo que hemos hablado hasta ahora. El atril es todo tuyo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un placer poder estar aquí. Efectivamente, yo voy a hablar un poco de todo, desde una visión sistémica. Me han venido muy bien las ponencias anteriores, sobre todo el tema de salud, que no sabía cómo iba a pasar así de refilón, porque tiene mucha enjundia y bueno, y hay que afrontarlo. Y me ha venido fenomenal la ponencia de Enrique para explicar la importancia de la salud, ¿no? Pero yo sí que voy a afrontar la vivienda desde una perspectiva que hoy en día se llama sistémica. Es decir, no tenemos un problema de vivienda, no tenemos un problema de cambio climático, no tenemos un problema de circularidad, de salud, de materiales, tenemos un problema global que afronta a un montón de cosas, ¿no? Hablamos toda la jornada de vivienda y es cierto que hay una problemática muy grande en la necesidad de vivienda, pero a la vez que hay una problemática muy grande en la necesidad de vivienda y tenemos que crear mucha vivienda, también tenemos una oportunidad muy importante para generarla de otra manera, ¿no? Con mucha más industrialización, con mucha más calidad del aire dentro de las viviendas, con mucha más descarbonización y un concepto que no ha salido todavía hasta ahora, que yo trabajo mucho, que es el tema de la vivienda colaborativa y la problemática de la salud en las viviendas y todo esto que últimamente escucháis de cohousing, co-living, covivienda, flex living y todos estos nuevos modelos que se están incorporando dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, yo sigo hablando. Entonces, nuestra mirada es un reto, ¿vale? El objetivo que tenemos marcado desde, por ejemplo, el Ministerio, Iñaki Carnicero presentó hace poco el programa ARCE, programa Arquitectura Cero Emisiones, es descarbonizar nuestro parque inmobiliario en 2050. 2050 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Parece muy lejos, pero lo tenemos aquí al lado. Como os decía, tenemos un reto de vivienda, pero también un reto de cambio climático. Nuestro sector, el sector de la construcción, es responsable del 39% de las emisiones de CO2. Es un problemón. También es responsable del 35% de los residuos y tiene una necesidad de materiales en torno al 30%. Por lo tanto, es muy intenso en necesidad de materiales, de energía. El 40% de la energía está asociada al sector de la edificación. Es un sector que tiene muchísima responsabilidad y los técnicos que trabajamos en este sector tenemos que asumir esa responsabilidad desde la perspectiva del cambio climático, ¿no? El tema de la soledad no se habla prácticamente nada en estos foros, pero sale un montón de noticias últimamente y bueno, pues afecta ya al 10% de la sociedad. Es un problema muy grande en la medida que va envejeciéndose nuestra sociedad, cada vez tenemos más mayores, ¿no? Esta mañana salía la cifra de 10 millones. Y bueno, y cada vez vivimos más juntos, más conectados con todas nuestras tecnologías, pero también más solos, ¿no? Esa soledad no para de crecer. Y bueno, tal y como ha comentado Enrique, no podemos hacer edificios muy eficientes y que luego tengamos un problema de salud dentro de los edificios, ¿no? Yo vivo en una casa con sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor y lo debería ver cualquier persona cada vez que cambias el filtro, lo cambias cada 2 meses y coges un filtro negro de partículas en suspensión de la ciudad, realmente te asustas, ¿no? Es tremendo la cantidad de tóxicos que
tenemos en el exterior, pero luego generamos también en el interior de las viviendas a través de compuestos orgánicos volátiles, a través de emisiones de CO2 de las personas que vivimos y nosotros echamos CO2. Entonces, la calidad del aire dentro de las viviendas es muy mala. Y aquí ya me detengo un poco por toda la exposición que ha hecho Enrique para ratificar esta medida de ventilación mecánica con recuperador de calor desde 4 puntos de vista. Nos ayuda a controlar energéticamente el edificio. Nos ayuda a tener mejor calidad del aire, pero también nos ayuda a tener un control acústico. Tenemos las ventanas cerradas y hoy en día tenemos un impacto en términos de acústica, que también es salud muy grande. Pero además, la otra opción, que sería la ventilación natural, si ponemos un poco entre ventilación natural y ventilación mecánica con recuperación de calor, ¿cuál creéis que es más saludable o más ecológica? Todo el mundo diría, lo primero que te viene es que la ventilación natural es más ecológica, ¿no? Pues no, en un contexto de aire viciado, de mala calidad del aire, pero sobre todo en un contexto de cambio climático y un contexto de industrialización, cada vez estamos haciendo casas que tienen menos masa térmica, por lo tanto tienen menos capacidad de acumular el frío o el calor por las noches, cada vez tenemos peor calidad del aire, pero lo peor de todo es que cada vez vamos a ir a un contexto de cambio climático en donde vamos a tener cada vez más olas de calor. Por lo tanto, las temperaturas por la noche en las ciudades no bajan, no se refrescan y la ventilación natural cruzada, esta que hemos hecho toda la vida en los pueblos, abriendo las ventanas y refrescando las casas por la noche, cada vez funciona menos en las grandes ciudades. Por lo tanto, no hay otra que la ventilación mecánica con recuperador de calor, ¿vale? Porque afrontas 4 aspectos. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo edificios cada vez más ligeros, ¿no? Más industrializados. Bueno, estamos haciendo un edificio mínimo, deberíamos mirar a 2050. Pero cuando hacemos un edificio hoy en día, 2025, ese edificio tiene que tener una vida útil mínimo de 50 años. Es decir, ese edificio va a funcionar hasta 2075. ¿Pero qué estamos mirando en 2050? Cualquier arquitecto, promotor, técnico que afronte un edificio hoy en día, lo mínimo que tiene que hacer es una previsión, un estudio de previsión del clima para 2050 o para 2075. Nosotros trabajamos con la Fundación para la Investigación del Clima y hacemos análisis de cómo va a funcionar el clima en diferentes ciudades, en diferentes lugares, para que nuestro edificio, en 2050, que es la mitad de la vida útil de un edificio, esté funcionando bien y no tenga problemas. Saber cómo va a funcionar las olas de calor, cómo van a funcionar las sequías, cómo van a funcionar todos los elementos que vienen condicionados por el cambio climático. Seguimos diseñando los edificios con los históricos de los últimos 20, 30 años. Todos los ingenieros, o diría que el 98% de los ingenieros diseñan edificios con los históricos de los últimos 20, 30 años. Tenemos que diseñar edificios con las previsiones, los diferentes escenarios de cambio climático en los que nos vamos a mover, ¿no? Y esto sale continuamente en la prensa, ¿no? Y veréis noticias cada 2 por 3, ¿no? Madrid va a tener en 2050 la mitad de la vida útil de un edificio que hagamos ahora, el clima de Marrakech. Luego tenemos otro problema relacionado con los materiales, ¿no? Tenemos que empezar a entender los edificios como bancos de materiales, donde todos esos materiales que incorporamos en un edificio, desde una perspectiva de economía circular, cuando desmontemos ese edificio, van a ir a una industria de circularidad que en 50 años va a estar más que creada, ¿no? Porque ya la estamos creando a toda velocidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes cuáles son los materiales renovables para utilizar y que vamos a poder meter en un circuito de circularidad y cuáles empiezan a ser un problema muy grande a nivel internacional. Supongo seréis todos conscientes de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo ya y vamos a vivir en el futuro relacionadas con la necesidad de materiales, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo en todas las negociaciones internacionales. Entonces, cada vez vamos a necesitar más materiales. Construimos una ciudad como París al mes en el mundo, construimos 100 millones de viviendas. Cada vez vamos a necesitar más alimentos en un contexto de cambio climático donde la producción de alimentos también va a bajar y cada vez
bueno, pues tenemos más contaminación. Esto espero que lo vayamos reduciendo con la electrificación de los coches y modificando las combustiones de las ciudades, pero también vamos a necesitar cada vez más energía, ¿no? Y la diapositiva anterior relacionada con el crecimiento de la sociedad. Este es el contexto de sociedad que tenemos, al que vamos en los próximos años, y en ese contexto es donde se tiene que mover la vivienda y donde tenemos que crear un modelo de vivienda que dé respuestas a esto, ¿no? Nosotros lo trabajamos desde esta perspectiva, una perspectiva social, donde trabajamos con las comunidades, bueno, con el edificio, desde una perspectiva colaborativa, ¿no? Que es el cohousing, co-living, las diferentes modalidades que tenemos hoy en día. Por lo tanto, trabajamos dos cosas, lo que llamamos el hardware. Ese hardware es el edificio, lo tangible, lo físico, y trabajamos el software, que son las relaciones entre las personas. Cómo a través de la generación de espacios y servicios comunes podemos reconstruir estructuras sociales entre las personas, ¿no? Y es un poco nuestra visión y nuestra aportación a este proyecto. Trabajamos desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista del edificio, pues hacer edificios que sean muy productores de energía, que estén trabajados desde todos los elementos que he ido comentando, ¿no? Y desde el punto de vista social, pues generar espacios que puedan compartir, desde, bueno, pues espacios para niños, para mayores, una lavandería común, una planta fotovoltaica común, bueno, diferentes elementos relacionados con la producción de energía, con la gestión del agua, con la producción de alimentos, con la producción de actividad social y con la producción también de ciertos cuidados y apoyos mutuos entre las personas. Mucha gente que viene a algún edificio que hemos hecho, luego te dice, pero si esto era como vivíamos en el pueblo, ¿no? Casi con las puertas abiertas, donde, bueno, te puedes pedir un litro de leche un día a un vecino porque te han cerrado la tienda y no tienes, ¿no? Y puedes generar una relación de confianza. Por lo tanto, la idea de no vivir tanto en casas, sino empezar a vivir en edificios donde la relación con los vecinos se pueda mejorar y no sea una batalla cada asamblea o comunidad de vecinos a la que vas, ¿no? Esto lo trabajamos desde tres perspectivas, lo que llamamos covivienda, cohousing y co-living, y al final son tres modelos diferentes. Uno lo afrontamos a través de la búsqueda de suelo, desarrollamos un modelo económico, son las clásicas cooperativas, pero enfocados desde la perspectiva colaborativa. Otro es un cohousing que lo afrontamos con grupos ya de personas que se han juntado y han dicho, oye, queremos ir a vivir juntos. Ahora estamos trabajando con varios senior cohousing y que les ayudamos a construir un edificio y a construir, bueno, pues una forma de vivir diferente y un poco acorde a lo que quieren. Y luego trabajamos el modelo co-living, que está más relacionado con fondos de inversión o con administraciones que quieren desarrollar un proyecto de co-living en alquiler, ¿no? El primero es propiedad individual, el segundo es propiedad colectiva y el tercero es propiedad institucional o en el fondo de inversión. Y ahora esto lo estamos llevando también a la vivienda asequible, público-privada, que nosotros le ponemos la coletilla también de que debe ser colaborativa y sostenible, ¿no? Y tenemos toda esta producción de vivienda que tenemos que desarrollar, tiene que ser desde esta perspectiva. Por lo tanto, en la parte medioambiental la trabajamos mucho y hablamos mucho de descarbonización. Es cierto que, bueno, que puede ser el impacto más importante. Yo siempre digo, es el rey de los impactos, en la selva de los impactos, pero hay un montón de factores que afectan a nuestra forma de vivir y otros impactos. Antes hablábamos de la capa de ozono, hace 15 años, 20 años, que era un impacto muy grande que estábamos generando. Ahora cambio climático, podemos hablar de acidificación, de eutrofización, de una serie de elementos que hemos incorporado en nuestra relación con la Tierra y que están generando bueno, cierto cuestionamiento y ciertos impactos, ¿no? El carbono no es el enemigo, el carbono es la base de la vida, de todo. Nosotros estamos hechos de carbono, las plantas. Simplemente lo estamos sacando de un lugar y lo estamos poniendo en otro lugar, lo estamos sacando de la Tierra, extrayendo petróleo y diferentes combustibles fósiles, estamos poniendo en el aire y está generando un problema bastante grande, ¿no? Por lo tanto, nos hemos ido especializando en estrategias de descarbonización, en cómo medirlo. Hemos desarrollado herramientas digitales de medición de análisis de ciclo de vida, estrategias de eficiencia energética. Obviamente, cuanto menos consumo de energía tenga, pues menos carbono voy a meter. Ahí somos más partidarios de la electrificación.
de los edificios. Hablamos mucho de la electrificación del sector del automóvil, pero desde nuestro punto de vista el sector de la edificación también tiene un gran potencial de electrificación y ser 100% energías renovables, ¿no? Y luego, cómo medir todos los materiales que utilizamos en un edificio a través de lo que se llaman las declaraciones ambientales de producto, incorporar información medioambiental para que sepamos de dónde viene cada material y qué impacto en términos de carbono tiene cada material que utilizamos en un edificio, ¿no? Trabajamos mucho con madera. ¿Por qué? Porque al final aquí sí que se produce un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Un edificio clásico construido con hormigón o con acero es un edificio muy emisor de CO2. En cambio, un edificio construido con madera es un edificio que lo podemos considerar como un sumidero de carbono. Los árboles, en su proceso de crecimiento, absorben CO2. Nosotros cortamos un árbol, plantamos otro, otros dos, y estamos construyendo con carbono embebido, carbono biogénico que se ha acumulado en la madera. Por lo tanto, empezamos a entender la construcción como un sumidero de carbono, empezamos a generar créditos de carbono y en breve los podremos monetizar para entender, bueno, pues la cantidad de carbono que podemos incorporar en un edificio. Por lo tanto, aquí el cambio es radical, de construir emitiendo mucho CO2 y es responsable del 36%, el 39% de las emisiones de CO2, a entender la construcción como un lugar donde estamos guardando carbono, ¿no? Y obviamente hay que industrializarla en todos los sentidos. Nosotros trabajamos ahora todavía en una escala pequeña, industrializamos mucho la estructura, como decía Juan Carlos, hay diferentes grados de industrialización. No hemos llegado a industrializar todavía baños, porque al final en 15, 20 viviendas con otros tantos baños, la escala todavía no te da para eso, pero en una escala mucho mayor incorporaremos fachadas y otros grados de industrialización, pero estamos trabajando mucho en la industrialización de la madera, ¿no? Lo que hacemos es el análisis de ciclo de vida, el cálculo de las emisiones de CO2 en todo el proceso de fabricación de un edificio. Fabricación, uso y desmontaje del edificio, ¿no? La fabricación son las etapas A1, A2, A3, desde que extraigo un material, lo manipulo en una fábrica, y, o sea, lo transporto a la fábrica, lo manipulo en la fábrica. Etapa 4 me lo llevo de la fábrica al lugar de la obra. Etapa 5 en la obra utilizo grúas, utilizo un generador, diferentes elementos que producen energía y también tienen un impacto. Luego, las etapas B6, todas las etapas B que están relacionadas con el uso del edificio, si gasto menos energía, va a tener un impacto en carbono muchísimo menor. Y luego todas las etapas C y Ds que están relacionadas con el desmontaje. Hoy en día ya estamos diseñando edificios y construyendo edificios pensando cómo se van a desmontar y cómo van a entrar todos esos materiales en otra circularidad, ¿no? Incluso empezamos a hablar de valor residual de un edificio, que ese edificio ya le vamos a poder dar un valor, porque en la medida que vamos a poder desmontar de una manera fácil esos materiales, los vamos a poder entender como un nuevo producto para la construcción y no como un residuo, ¿no? Esto son las categorías de impacto. Hemos pasado de tener en cuenta 6, 8 categorías de impacto. Las categorías de impacto es lo que os decía antes, ¿no? Que hablamos mucho de cambio climático, pero hay que hablar de muchas otras categorías de impacto. Se me ha acabado el tiempo, por lo tanto voy a pasar los ejemplos. Yo creo que los conceptos han llegado y ahora voy a pasar muy rápido las imágenes de algunas obras donde, como veis, la madera está muy bien y somos muy fans de la madera, pero todos los materiales se tienen que transformar. Aquí trabajamos con un hormigón con un grado de descarbonización muy alto que nos lo traen en una hormigonera eléctrica a la obra. Por lo tanto, todos los materiales, aquí nos han dado un premio internacional de descarbonización por el proyecto de Pirita, ha tenido varios premios, ¿no? Donde tenemos un nivel de producción fotovoltaica bastante alto en los edificios. En algún edificio hemos conseguido que produzca más energía de la que consume con el proyecto de Entrepatios, ¿no? Como veis, siempre hablamos de carbono fósil, carbono biogénico, huella de carbono por metro cuadrado construido, por metro cuadrado útil. Estos datos, que ahora mismo son un poco ciencia ficción, cada vez se van compartiendo más y tenemos
que empezar a ponerles límites. El propio Ministerio, a partir de 2030, empezará a poner límites, es decir, no puedes construir por más de 350 o 400 kilos de CO2 por metro cuadrado. Ya hay concursos de arquitectura y de vivienda que empiezan a hablar de estos límites, ¿no? Al principio más como recomendaciones y luego empezarán como límites, donde si te pasas de ahí tendrás que compensar o reducir las emisiones de CO2, ¿no? Ahora mismo estamos acabando 4 edificios en Madrid y bueno, vamos a arrancar nuevos edificios. En este de Entrepatios, por ejemplo, tiene una producción a través de las plantas de fotovoltaica mucho mayor que el consumo del edificio. Cuando haces un edificio diseñado con Passive House, que es muy eficiente y consigues meterle bastante fotovoltaica, en torno a 1.5, 1.6 kilovatios pico por vivienda, puedes conseguir que el edificio sea pues, productor de energía, ¿no? Y en este contexto de necesidad de energía, pues vamos a tener bueno, que entender que los edificios también tienen que participar de la producción de energía. Y podemos llegar incluso a bueno, conceptos de factura 0 euros, como nos ha pasado en Entrepatios, en un contexto de calor en Madrid, julio, agosto 2023, con olas de calor fuertes, con un clima a 26 grados y un aire acondicionado puesto dentro del edificio, con un sistema de ventilación mecánica que, bueno, no te arruinas, ¿no? Nos gusta mucho hablar de vivienda asequible y de factura asequible también. Lo voy a dejar aquí porque el resto son ejemplos. Bueno, esto sí, si en un edificio conseguimos estos datos y tenemos que construir 600.000 viviendas, es decir, podemos hacer que una vivienda ahorre 30.000 litros de agua al año, que sea capaz de producir 3.000 kilovatios de hora al año o que pueda evitar 330 kilos de CO2 por metro cuadrado. Estos datos, que los sacamos de una vivienda, si los extrapolamos a las 600.000 o las 2 millones, creo que se comentaba esta mañana, 2 millones y pico de viviendas que necesitábamos, son datos bueno, pues que dan un poquito de miedo, ¿no? Y que tenemos que afrontar desde la arquitectura, ¿no? Y simplemente acabar con esta visión de que la arquitectura tiene esta capacidad de transformar un montón de aspectos de nuestra sociedad, ¿no? A través de cómo diseñamos, cómo pensamos, cómo definimos los edificios, podemos transformar muchos aspectos y no solo la necesidad de vivienda. Lo voy a dejar aquí. Bueno, pues efectivamente la última ponencia un poco nos ha dado un repaso a algunos de los temas ya planteados en las ponencias anteriores. Es decir, que volvemos un poco a los grandes retos que tenemos en la vivienda y que no sé si un poco las propuestas que se han comentado encima de la mesa nos están o pueden llegarmente expandirse para dar una solución al problema actual de la vivienda. Si un poco repasamos el tema de la industrialización, tal y como hablábamos al principio de vuestras mesas, tenemos un gran problema con la mano de obra en el sector construcción y específicamente en el sector de vivienda. Nos falta talento en todos los niveles. En los técnicos formados cada vez hay menos interés en optar por este tipo de formaciones y de carreras. Se ha reducido en los últimos años casi un 46% y los técnicos deciden a lo mejor dedicarse a la formación y no al ejercicio de su profesión inicial, pero es que vamos a la mano de obra en construcción y nos encontramos que la media de la población o de las personas la media de edad de las personas que están trabajando en el sector ha subido como 10 años en los últimos 10 años. Eso quiere decir que no somos capaces de captar interés, bien pues porque es un sector cíclico que genera ciertas inquietudes y bien por las condiciones extremas que en muchos casos tenemos de condiciones laborales. La industrialización realmente ¿somos capaces de que se convierta en esta alternativa para darle unas condiciones seguras de trabajo y una atracción de talento laboral? ¿Cómo lo ves?
Es que más nos vale, porque hay una realidad que es que hay que construir. Sí, Y hay otra realidad que el tema de la mano de obra es un problema global. sí. Este septiembre estuve en una obra en Londres que hacía una consultora, Cast Consultancy, un Build to Rent de unas 280 viviendas. Y estás viendo la obra, y estás viendo un sistema prefabricado de hormigón con baños industrializados, tal. De pronto con el encargado escuchas a comer con un walkie-talkie, ¿no? Entonces, esos señores vienen de Hispanoamérica y han ido a trabajar a Reino Unido, no se han quedado por el camino aquí en España. Sí. Estamos compitiendo en cuanto a costes con otra gente que también están ofreciendo. Y le digo, oye, ¿cuánto al encargado ya escuchas? Pues mira, me dijo 200 y pico libras al día. Un mason, un bricklayer, un Sí. albañil. Pues no, además, problema global. O sea, la solución es industrializar lo que pasa y luego que hay un tema ya está pasando, que es la deslocalización de nuestro sector, de la construcción. Estamos viendo ya, afortunadamente, fábricas de baños, por ejemplo, que exportan baños industrializados. Pero también estamos viendo que, oye, que empezamos a comprar steel frame, que empezamos a comprar componentes industrializados ya más elaborados para llegar y montar. Seguramente. Todavía no nos han echado el ojo encima los chinos con los módulos porque tienen mercados más atractivos. atractivos, no por falta de ganas, sino porque en otros sitios ganan más vendiendo esos módulos. O sea, entonces hay que ver, también prepararnos para hacer esa industria y ser capaces de que nuestro sector no suceda como otros sectores, Has sino ser capaces de exportar. Has mencionado un comentario antes y es que efectivamente este sector de la industrialización necesita que los estados, las administraciones lo potencien. Sí. ¿En qué grado estamos nosotros? Que le estamos poniendo ganas, estamos que hay muchas reuniones, estamos en que el tema de los clústeres está muy bien, o sea, Bueno, que se están sí. armando clústeres a nivel nacional y luego a nivel local está teniendo en cuenta las particularidades. Está habiendo una industria que está creciendo, o sea, hace 5 años había dos fábricas de baños industrializados. Ya, Ahora puede haber ya 20 empresas y 6 o 7 haciéndolos muy bien los baños, ¿no? O sea, ese sector está creciendo. Cada vez vemos más industriales con sistemas de fachada 2D, de las cerramientos. fachadas quizás son las que, por histórico también quizás, Sí. ¿no? Ha tenido más fácil el seguir evolucionando porque partíamos ya de ciertas De bases. ciertas bases. Pero luego hay otros muchos elementos, porque tal y como has dicho antes, y es muy importante, debemos de garantizar la demanda. Claro, o sea, de experiencias pasadas, los soviéticos, por ejemplo, lo tenían muy claro. Oiga, aquí van 20.000, aquí van 5 fábricas y al que se oponga es un enemigo, al que se oponía a un plan quinquenal era un enemigo del Estado. O sea, no aparecía nadie de la Confederación Hidrográfica de no sé qué diciendo que aquí no van 20.000, no, aquí van 20.000. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto lo intentamos extrapolar y, digamos, hacer crecer un sector desde cero en un sistema como el nuestro, la estabilidad en la demanda es fundamental. Y eso ya nos pone el balón en el tejado con el tema de la financiación. Financiación hacia los fabricantes y financiación hacia Al los promotor. proyectos. Bueno, el promotor a los proyectos, claro, Sí. es lo mismo. Entonces, tenemos esas dos vías y esos dos problemas, esas dos cuestiones a abordar. Y aquí pues le trasladaría un poco por continuidad a Iñaki, porque al final el plan que presentas en el fondo son proyectos industrializados en gran medida, por lo menos en muchos de sus componentes. Quizás la alternativa es que estás manejando materiales, pues eso, que absorben el carbono y que, entre comillas, están siendo mucho más sostenibles y generando circularidad. Pero un poco en los proyectos que has contado y que has desarrollado, ¿en qué medida tú crees que efectivamente estos dos problemas que estamos hablando de garantizar la fabricación de los componentes a los fabricantes y la financiación al promotor en tus proyectos, cómo lo has vivido? Bueno, al principio tenía que traer la madera de fuera. El primer proyecto que hicimos en 2017 trajimos pues, la madera de Stora Enso,
fabricante suizo, pero como hace 15 años traía las pinturas ecológicas de Alemania, porque no había pinturas ecológicas en España, y ahora hay varios fabricantes de pinturas. Y pinturas ecológicas son esas que no emiten compuestos orgánicos volátiles y que hacen que nuestra calidad del aire sea... Entonces, bueno, pues es la relación entre oferta y demanda. Al principio tienes que traer de fuera y luego se van creando, ¿no? Aquí hay una fábrica muy potente que es Egoin, aquí hay un representante de Egoin, ahí Finsa ha montado otra fábrica en España y hay más fábricas en proyección. Y algo que mucha gente no sabe y es que España es el segundo país europeo con más masa forestal. Y en esa visión que comentabas, tendría que ir el plan de vivienda muy asociado a un plan de reforestación y en medio toda la parte de industrialización. Es decir, la gestión de nuestros bosques para que no se nos quemen, para asentar población en el mundo rural, para generar valor y generar economía en el mundo rural, tiene que ir muy relacionada con la creación de fábricas de industrialización. Entonces, esto es una visión holística y sistémica donde tenemos un problema muy grande de vivienda y lo tenemos que afrontar desde cómo estamos gestionando los bosques, ¿no? En la perspectiva de la madera, ¿no? Pero en la perspectiva de otros materiales, ¿no? Cómo lo están haciendo para asegurarse el suministro de material, para descarbonizar todas las fábricas, ¿no? Ahora hay pues, una fábrica de Rockwool que ha electrificado todos sus procesos y ha cambiado pues, hornos de carbón por hornos eléctricos. Bueno, al final tenemos que reconvertir Todo el todo el sistema, proceso, sí. todo el sistema, ¿no? Pero efectivamente, tú has comentado antes que la madera no se agota, pero a lo mejor si nos planteásemos todo el parque de viviendas que necesitamos actualmente, las cifras que se manejan, a lo mejor es mucha madera para afrontarla, pero estamos viendo materiales alternativos que compatibilicen con la madera y no depender solo de este material para realmente tener viviendas más ecológicas. Sí, sí, hay un montón de materiales, pero en la madera tenemos mucha, ¿eh? Podríamos hacer todo el parque con madera con una buena gestión. Tenemos que coger nuestros bosques y mirarlos a 100, 150 años y gestionarlos en una visión largoplacista. Pero todos los materiales, aluminio hay mucho en la tierra. Tenemos que ver qué materiales son más escasos, qué materiales son más abundantes, cuáles pueden ser renovables y luego que todo el material, todos los materiales tienen que entrar en una lógica de cradle to cradle, que es un poco la certificación que nos garantiza la reutilización y la circularidad de los Es que materiales, ¿no? has hablado de hormigón descarbonizado y a mí eso me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo se trata el hormigón en este caso? Bueno, pues todos los procesos de captación de CO2 en las emisiones de CO2 de un hormigón, ¿no? Desde, bueno, ir sustituyendo ciertos combustibles y luego todas las estrategias de captura de CO2. Y desde el lado de la financiación, dado que has promovido proyectos de residencial, efectivamente tú has planteado distintos modelos, compatibilizas cooperativa, cesión de uso y también fondos. ¿El sector privado está empezando a entrar a este tipo de modelo o dependemos de financiación bancaria o cómo estás funcionando? Bueno, eso, tenemos diferentes modelos. Hay modelos que trabajamos con fondos de inversión que lo ven, se lo creen y no tenemos tantos problemas de financiación. Y luego pues hay financiación bancaria que obviamente nos pone problemas, ¿no? Sobre todo con la parte muy industrializada de madera, porque bueno, pues al final tienes que certificar cuando lo tienes todo montado, entonces el fabricante te pide un porcentaje por adelantado muy alto que no tienes capacidad de financiar. A veces te tienes que ir a financiación alternativa hasta que consigues la financiación bancaria, ¿no? Pero bueno, haciendo ahí un puzzle de financiación y armando los proyectos de manera diferente, pues al final sí que consigues. O sea, ahora mismo diría que es posible, y además es posible, los proyectos que estamos sacando salen a precio de mercado, ¿vale? Con todos estos criterios que os he comentado, estamos sacando viviendas, analizamos cómo está el precio de la vivienda donde estamos actuando, ¿no? Uno en Usera, otro en Arganzuela, otro en Tetuán. Y
después de todo el proceso del coste del suelo, del coste de construcción, nosotros tenemos que sacar viviendas que salgan a precio de mercado y con bueno, todos los costes asociados. Y hoy en día, pues bueno, la buena noticia es que digo, se puede hacer, ¿no? Y lo estamos haciendo. Y porque preguntando a Juan y ya voy un poco pasando a las siguientes mesas, pero antes has comentado que en los clúster y también en el máster profundicéis en el tema coste. Hoy por hoy el sistema industrializado todavía en el ratio metro cuadrado sigue estando un poquito más caro, pero bueno, en la medida que vayamos generando más capacidad de fabricantes y vayamos generando un mercado más diverso, todos aspiramos a que este sector no sea más caro. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, es que el tema del coste es un tema complejo, porque depende del dónde, del para qué, Ya, del ya. cómo. El transporte. es El un transporte, elemento. oye, pero estoy haciendo un build to rent, un build to sell, estoy haciendo un hotelero, ese hotelero si utiliza un sistema industrializado, termina unos meses antes, ese producto inmobiliario entra en carga, empieza a generar retorno, mientras que un sistema que me permitiría un ahorro en coste directo, pero Sí. me está Menos penalizando. plazo, menos coste. Este es un discurso, pero hay otro discurso también en el sector de la vivienda y es que hoy la gente joven, que es la que más demanda Sí. vivienda, cuando les pides una cantidad por adelantado antes Sí. del préstamo hipotecario, pues tienen un plazo de en Sí. torno a 2 años para ir ahorrando ese dinero y tal. Si vamos a un proceso industrializado, nos Sí. encontraríamos con el reto de que ese plazo de ahorro inicial se reduce. ¿Esto en qué Sí. medida realmente le está penalizando al proceso industrializado en la vivienda? Sí, por eso un poco el tema build to rent, build to sell, hotelero, perdón, el build to sell es más complejo. Es más complejo. Es más complejo, Sí. tiene otras particularidades. Hay que ver el dónde, qué es lo que está pasando también con los sistemas tradicionales. Es fácil decir, esto es más barato. Bueno, dímelo después cuando termines la obra. O sea, lo hacemos a priori. Eso no vale. A priori, claro. O sea, Al final no vale. claro, o sea, dímelo con lo que te esté pasando, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo que el grado de industrialización coste óptimo varía dependiendo de ese dónde y ese para qué, ¿no? Todavía están un poquito más caros los sistemas industrializados, dependiendo también del grado de industrialización y tal. Ese prefabricado de hormigón puede estar igual un 7% por encima del tradicional en un sitio como Madrid ahora mismo. Otros pueden estar, un steel frame puede estar un 10%, una madera un poquito más, pero también hay que tener en cuenta muchas otras cosas, más que el coste directo. Incluso en ese... ¿Vemos que podemos ir poco a poco optimizándolo? ¿Tenemos en este momento visibilidad? Sí, porque en cuanto generamos una industria y una escala en la industria, vamos a mejorar. Pero ojo, cuidado, que hay una quimera que durante las últimas décadas todos le hemos estado dando mucho. Digamos, esa utopía de que una industrialización a lo Henry Ford y fabricando en masa y entonces bajaremos un grado y entonces ahora esto costará la mitad. No, eso como idea es muy bonita, como que todo eso se va a solucionar, haz con fábricas a gran escala, eso, oye, a todos nos ha gustado esa idea alguna vez de pensar que, oye, que con nuestros sistemas vamos a resolver el problema de la vivienda en el mundo, a nivel global. No, luego te das cuenta de que esto es un sector muy complejo, Sí. de que industrializar la construcción es un tema tan difícil, a veces nos comparan. Mira el sector naval. El sector naval, oye, mira qué bien los barcos. ¿no? Tenemos mucho que aprender. Pues de entrada, los que industrializaron el sector naval fueron constructores de obra pública. O sea, lo nuestro lleva dando vueltas los últimos 150 años. Y lo que hay que ver es aprender de experiencias pasadas y saber que somos distintos. Y bueno, pues bajaremos costes, lo acabaremos haciendo, pero no a una escala que digas... Hace falta un poco de apoyo y empuje sí. al sector para que Lo que necesitamos es consiga. construir la vivienda que necesita nuestro país. Eso es, o sea, yo con ser capaces de construir a unos precios estables, me daría por más que satisfecho. No sé los demás, o no sé los que estáis todos... Y ahora voy a hablar un poquito del otro lado, el lado de las instalaciones y de la optimización, eficiencia, que
que es un elemento muy importante de la sostenibilidad y una parte cada vez más importante en las viviendas. O sea, hemos vivido en los últimos 15 años un cambio sustancial en la carga de instalaciones y de energía que han conllevado nuestras viviendas. Si hablamos del 2005 a hoy, no tienes más que levantar la primera capa de pladur y ver todas las instalaciones que hoy contienen todas nuestras viviendas y el control y gestión que conllevan. Y eso quiere decir que se han convertido en como el núcleo vital en muchos casos del buen funcionamiento y confort de nuestras viviendas. Jesús ha hablado del plan de Naturgy para trabajar con biometano, ¿no? Como un gas verde. A mí lo que me llama mucho la atención del sistema que has contado, que me parece muy, muy interesante, es en qué medida tenemos el control suficiente sobre estas plantas para garantizar que efectivamente el proceso de descomposición y el gas que obtenemos realmente es descarbonizado. En qué medida hay un control, hay una cierta transparencia y los usuarios de las viviendas pueden de alguna manera conocer y saber que su gas es verde. Bueno, por definición el biometano es renovable, por lo que comentábamos, porque su producción es de origen renovable. Estamos hablando de transformar residuos que si no se transformaran, digamos, van a contaminar. Lo que estamos haciendo es evitar esa contaminación, transformando esos residuos en biometano. Y, digamos, la trazabilidad de esa renovabilidad la garantiza lo que también comentaba respecto a las garantías de origen. El proceso en sí está súper controlado porque los proyectos que a nosotros nos solicitan, o sea, son, digamos, iniciativas privadas, pero la inyección a la red la hacemos las distribuidoras de gas o si están conectadas a Enagas, que también podría ser, pues somos los que tenemos que controlar que ese gas que se va a inyectar a las redes, ese gas renovable, cumple con las características. ¿Tenéis unidades certificadoras externas o las hacéis internamente? Vamos a ver, existe un gestor del sistema que tiene que garantizar y que mide, bueno, de hecho, más que auditarlo, lo que hay es un control en muchísimos puntos de la red. Y por supuesto hay un control antes de la inyección, que si, vamos, recuerdo en un curso donde nos comentaban al respecto, si la calidad del gas que está llegando al módulo de inyección, que es justo la etapa antes de pasar el gas definitivamente a la red existente, si no cumple con los parámetros, o sea, se vuelve para atrás, no permite, ¿vale? Y en ese último momento, además también, porque el gas renovable y el gas natural no huele, ahí es donde se le añade un odorizante para darle ese olor característico. Entonces, más que como decía, una auditoría externa, lo que es un supercontrol interno antes de esa inyección definitiva. Y me llama también mucho me llama la atención el sentido de que ahora podemos usar calderas para realmente trabajar en una combustión descarbonizada. Hasta hace muy poco los fondos NES, un elemento clarísimamente que te decían que no te iban a dar ayudas porque consideraban que no trabajaba a favor de la eficiencia energética, eran las calderas. Si cambiabas caldera, el fondo decía que no, o sea, las ayudas no llegaban. Es decir, que en esto se está haciendo o se está trabajando en un cambio de visión, porque efectivamente prescindir de las calderas es un gran cambio en cómo hoy se trabaja el confort en las viviendas. Claro, es que lo que no se puede prescindir es una tecnología. O sea, lo que tenemos que conseguir es que el combustible que utilicen las tecnologías sean renovables. Y ese es el camino que emprendió ya Naturgy hace tiempo y al que nos dirigimos. La caldera, como parte de un sistema energético como el que comentábamos de hibridación, lo que aporta a ese sistema es una mayor eficiencia y una optimización, como hablábamos, de la combinación, de la generación de las energías. Y en un entorno, digamos, un poco difícil de conseguir, de electrificación,
donde, como comentaba yo en mi presentación, en el mix energético europeo nacional, la demanda de gas es superior a la de electricidad, no podemos prescindir del gas como combustible. Lo que tenemos que dirigirnos es a conseguir que ese gas se descarbonice, y ese es el camino que llevamos. En España hemos empezado con un poco de retraso, pero es un camino que se acelera muchísimo, como hemos visto en Francia, como ha pasado en Alemania, en Italia, en Holanda, en Reino Unido. Y esto es algo que, aunque no es... bueno, quizá lo que más oímos en noticias o en prensa es que las calderas están prohibidas ya, que no se pueden utilizar, que hay que sustituirlas por bombas de calor. La realidad es que las propias directivas y las propias normativas europeas, el camino que marcan es una descarbonización, pero contando también con el gas como un agente descarbonizador, y además como una forma de descarbonizar más económica para la sociedad, porque no todo el mundo puede permitirse quitar su caldera de gas que le funciona bien y poner una bomba de calor que tiene un coste de, pues no sé, por decir algo, 3 o 4 veces más caro que una caldera. Y es una barrera, además, para conseguir que efectivamente los propietarios de las viviendas, tanto las que ya están en funcionamiento como las nuevas, asuman mejorar la eficiencia, porque es una barrera y un reto importante para la economía familiar. Y conectando un poco con otro elemento importante, evidentemente estamos haciendo edificios y viviendas mucho más eficientes, pero las estamos haciendo más estancas, sin discusión. Bueno para una cosa, malo para otra. Y la salud, que en esta vivienda circular de la que hablamos, donde todos los elementos de alguna manera tienen que conseguir ese equilibrio, el aire que consumimos dentro de la vivienda es fundamental. Pero ahora efectivamente el código técnico nos demanda que tengamos una introducción de aire de forma mecánica. Estamos prescindiendo de las ventilaciones cruzadas de toda la vida, ¿no? Que eran las que proporcionaban ese aire necesario para pasar a este modelo. Realmente, mejor ventilación natural, mejor ventilación mecánica. Ya sé que Iñaki antes ha hecho un comentario al respecto, pero... No, hombre, al final el problema viene un poco de controlar qué aire es el que vas a respirar. Si vives en mitad del campo, pues bueno, es indiferente, porque al final la calidad de aire que vayas a meter de fuera o la que ya tengas dentro, al final es un aire limpio, es un aire puro, pero es que por suerte o por desgracia, pues no todos viven en lo alto de una montaña alejados de la civilización. Y vamos a peor en esto. Yo creo que Claro, hay más concentración de ahí vivienda. se juntan varios factores. La contaminación ambiental, que cada vez es mayor, debido a que bueno, la concentración de gente es lo que produce, y sobre todo que al reducir el espacio vital que tienes dentro de la vivienda, pues todos esos problemas se agravan y inciden mucho más en nuestra salud. Con lo cual, al final no te queda otro camino más que el automatizar todo eso, el mecanizar todos esos procesos y el garantizar que realmente esa calidad de aire va a ser buena. Si lo dejamos al libre albedrío de, bueno, pues, a ver qué entra o qué no sale, pues al final el problema es ese, que no vas a poder garantizar que la calidad de aire interior de la vivienda va a ser óptimo para poder vivir en ella. Es un poco ese proceso. Ahora, por ejemplo, está también muy en boga lo del tema del gas radón, que no es que sea un problema nuevo, o sea, es un problema que lleva toda la vida existiendo desde que el mundo es mundo, porque al final es un proceso natural en la propia descomposición del granito. Pero el sistema constructivo que estamos aplicando ahora agrava aún más ese problema, con lo cual es importante el aplicar esa ventilación mecánica controlada. ¿Y la secuela que nos deja ruido, cómo la llevamos? Eso, no, por eso es un proceso, o sea, es importante también esa colaboración entre todos los procesos de la construcción. O sea, hay que hacer un buen diseño, hay que hacer una buena fabricación, hay que hacer un buen plan acústico de esos elementos. Al final no es cuestión de meter muchas maquinitas y ya está, sino que esas maquinitas permitan el coexistir en esa vivienda y hacer una vivienda confortable. Evidentemente yo no quiero vivir en una casa que hay un montón de ruidos y que máquinas y de todo. O sea, es importante el poner el punto ahí y hacer un equipo pues cada vez más avanzado, más silencioso, que yo siempre he dicho, lo mejor de la ventilación es que no se escuche. O sea, en el sentido de que si no molesta, si nadie sabe que existe, nadie lo va a tocar. Y si no te lo tocan es que funciona.
Si empieza a hacer ruido y no, es que por la noche lo bajo, por el día tal, ya vamos mal. Porque hoy me acuerdo de bajarlo, mañana no, pasado lo apago. Se No acabó. lo entiendo o busco la manera de que no se entienda porque me molesta y al final estamos repitiendo el problema. No quiero extenderme mucho más. Ya, estoy en ello, pero a lo mejor el público quiere hacer una pregunta. Pero una última pregunta un poco general para todos, que yo creo que de alguna manera una los planteamientos que habéis hecho todos. ¿Percibimos que el usuario de vivienda es conocedor de la mejora de sostenibilidad que se está aportando a las viviendas? ¿Demanda esa mejora de sostenibilidad? Es una respuesta rápida, pero me gustaría que todos deis una opinión. Yo creo que no. O sea, de hecho, una de las cosas que yo más hincapié he hecho últimamente es en formar a ese usuario final de la vivienda. Y lo entiendo, o sea, yo al final en mi trabajo es a lo que me dedico, estoy todo el día hablando de ventilación, de climatización, pero yo entiendo que la persona que se compra una vivienda ni sabe, ni tiene por qué saber, ni quiere saber de esos avances. Él se ha comprado una vivienda, ha pagado un dinero, mucho, normalmente, Sí. y quiere que se esté bien, pero no sabe ni muchas veces se le explica qué es lo que hay dentro de la vivienda, cómo funciona y cómo puede optimizar lo que tiene. Y eso yo creo que es un hándicap que Sí. tenemos desde fabricantes, constructores, promotores. O sea, al final, Contar ese esfuerzo que se ha hecho. yo creo que el mercado va por un lado, o sea, lo que es los avances tecnológicos y desarrollos, y por otro distinto va el tema del usuario final. Y o conseguimos que esas líneas se crucen, o al final no va a servir de nada todo este esfuerzo que estamos haciendo porque no... Iñaki, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo lo veo igual ahí, y es curioso, ¿no? Bueno, en el sector del automóvil alguien se compra un coche y sí que se mira absolutamente todo y luego comprueba que funcione bien, y en el sector de la edificación sí que hay inquietud, ¿vale? Yo sí que veo que la sociedad cada vez tiene más inquietud sobre la sostenibilidad, pero de la inquietud como un concepto y un interés y una conciencia general a realmente luego buscar la casa más eficiente. No estamos en esas todavía aquí, no sé por qué. En Europa y otros sitios sí que, Sí, están más concienciados, ¿no? sí que se busca y hay más nivel de conciencia. Juan. Creo que no, y coincido con ellos. Ahí ya vamos por goleada. Sí. Y Jesús. No, yo veo muchas memorias de calidades, de promociones, algunas de 2 páginas y otras de 20. O sea, yo creo que en algunos casos hay una voluntad de comunicar muchas cosas de la vivienda Sí. que te vas a comprar, y en otras parece que es un trámite. Entonces, bueno, yo también coincido en que hay que no mejorar hay... la comunicación. para empezar, mejorar la comunicación de lo que vas a tener, de lo que vas a comprar. Y cómo usarlo bien y optimizarlo, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias a todos. No sé si entre el público se quiere hacer alguna consulta o pregunta, que ya sé que nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que para 1 o 2 preguntas hay. Pues entonces nada. doy por concluida la mesa. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Gracias. Bueno, bien. Tú pones una tarjeta, sí, yo vengo sin sí. tarjeta. ¿Dónde fabricas? Hombre, no es sostenible. Se acaba de tocar. Hombre, Javier, hay que correr. Hay